Hola hermanos, muy buenas noches a todos. Espero que sus vidas estén llenas de bendiciones de Dios. Como estaba prometido, hemos preparado el tema de los santos y dijimos que a su vez este tema lo íbamos a separar en tres subtemas. El tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿los santos están dormidos? O más bien, antes de que entremos al concepto de santos, ¿los muertos duermen y no saben nada de lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? En el segundo video que vamos a publicar, nos vamos a preguntar y a responder ¿por qué nosotros imitamos a estos santos? ¿Es un mandato bíblico? ¿Es una recomendación bíblica? ¿Es siquiera algo bíblico? Y en tercer lugar, si Dios es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué Dios va a necesitar intermediarios? ¿Hay intermediarios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y si es que los hay, entonces, ¿qué quiere decir este otro versículo? Partamos de la base que los hermanos separados sacan conclusiones a partir de versículos que efectivamente están en la Biblia. Pero muchas veces toman esos versículos aisladamente o los interpretan de forma errónea, ignorando que hay otros versículos que dicen totalmente lo contrario. O simplemente no conocen la escritura completa y obviamente nos podemos formar una idea errónea. Por ejemplo, con el tema que vamos a tocar hoy, de que los santos o los muertos en realidad están dormidos y no saben nada. Es verdad que hay muchos versículos que afirman esto, pero si tomamos la siguiente información no es algo de extrañar. En primer lugar, la mayoría de estos versículos son del Antiguo Testamento y ahí todavía no estaba la revelación completa, no había venido Cristo al mundo, no se sabía acerca de la resurrección. De hecho, en ese tiempo habían separaciones en el pueblo judío, estaban, ¿cierto?, los muy nombrados fariseos y también los saduceos. Estos últimos saduceos no creían en la reencarnación. Entonces, no es de extrañar que ellos crean que al morir vamos a dormir, vamos a quedar en un estado similar a dormir. Y en tercer lugar, hay otros ejemplos, por ejemplo, el de Job que se nombra mucho, él tampoco creía en la resurrección. Recordemos también que en ese tiempo todavía no se nos había revelado el tema del infierno y del cielo, sino que solamente sabíamos de la existencia del Sheol. La primera pregunta que nos vamos a realizar es ¿quiénes son los santos o a quiénes se les denomina santos? Para eso vamos a leer Efesios 1, desde el 1 hasta el 3. En este pasaje vemos que el apóstol Pablo le está hablando a la comunidad de Éfeso y le está diciendo a ellos santos y fieles en Cristo. Por lo tanto, para Pablo, santo es lo mismo que un fiel. Nos vamos a dar cuenta además que esto no es extraño, porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, el apóstol San Pedro nos dice que debemos buscar ser santos. De lo contrario, hemos perdido el tiempo. Es nuestra misión aquí en la tierra, buscar la santidad. En Hebreos 12, 22 y 23 nos cuenta un poco quiénes son los que están allá arriba en el cielo con Dios. Y nos nombra a los ángeles, nos nombra a los del Antiguo Testamento que se portaron bien, ¿cierto? Que los rescató Jesús del Sheol. Dios, obviamente, y los espíritus de los justos hechos perfectos. A estos nosotros llamamos santos. Son fieles, son justos, hechos perfectos por Dios cuando llegaron al cielo. Entonces, pasemos a la segunda pregunta que nos convoca. ¿Estos muertos que fallecieron ya están dormidos? Si nos vamos a Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, nos damos cuenta que los muertos están gritando por justicia.
O sea, no están ahí sin saber lo que pasa, están clamando para poder pedir justicia, tienen que tener raciocinio. Para poder gritar, también no son seres inanimados que quedan eh, dormidos, como dicen ellos. Además, si nos vamos al Evangelio, capítulo 11 de San Juan, versículos del 21 al 27, Jesús dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? Si lo dijo Jesús. En Primera de Pedro 4:6 hay un elemento muy importante también con respecto a esto. Porque dice que alguien ha predicado el Evangelio entre los muertos, en el Hades. ¿Quién será esta persona que hizo esto? Si retrocedemos al capítulo anterior, Primera de Pedro 3, del 18 al 20, nos vamos a dar cuenta que es el mismo Jesús. ¿Acaso Jesús, estos 3 días que estuvo muerto, o en realidad 2 medios días más un día completo, estuvo perdiendo el tiempo predicándole a gente que no lo puede escuchar según la doctrina protestante, o que están dormidos? Lógicamente que no. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante, vemos la historia de el rico y de Lázaro. El rico pide que manden a Lázaro a visitar a sus 5 hermanos vagabundos para que se den cuenta que él está ahí pagando, para que no pasen por lo mismo. Entonces aquí también, ¿acaso Lázaro estaba dormido? ¿Acaso el rico estaba dormido? ¿Le estaba pidiendo a su padre Abraham, él estaba dormido? Claramente que no. En Primera de Samuel, ahora yéndonos al Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 15, hay un pasaje en donde Samuel ya estaba muerto, ya había muerto, y Saúl lo ha convocado, y él viene desde ese lugar del más allá y le responde, le habla. Así que aquí también vemos que en el Antiguo Testamento los muertos no estaban dormidos. Si nos vamos a Eclesiásticos 12:7, nos cuenta este libro que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu se va a Dios. ¿Cierto? Eso está en el Antiguo Testamento. Volviendo al Evangelio, en Lucas 20:38, nos dice que Dios no es un Dios de muertos, porque para Él todos viven. Pero para los protestantes es todo lo contrario. Para ellos todos están muertos y ya no saben nada de lo que pasa aquí. Si nos vamos a Mateo 17:3 o a su paralelo Marcos 9:4, nos narra la transfiguración del Señor y vemos que se aparece Moisés y Elías que conversaban con él. Esto es interesante. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, ¿cierto? Entonces los protestantes pueden decir, no, pero es que él no murió, fue arrebatado al cielo. Pero ¿y qué hay de Moisés? Moisés, ¿qué pasó con él? En Deuteronomio 34:5 la Biblia nos dice, Moisés murió, es decir, él no fue ascendido vivo al cielo, como se nos dice, por ejemplo, de Enoc en el Génesis 5:24. Ahí nos narra, al igual que Elías, que fue arrebatado al cielo, fue llevado al cielo por Dios. Pero de Moisés nos dice que él murió y no nos dice que él resucitó y luego fue llevado al cielo. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de una persona muerta que no está dormida. Hay otros libros que tiene la Biblia católica donde todos estos temas están mucho más claros. Lamentablemente los protestantes no tienen estos libros y por eso este resumen de versículos los hice en base a esa Biblia. Ese también es un tema aparte. ¿Por qué a ellos les faltan 7 libros? Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Es por un tema de un canon bíblico, pero ya lo vamos a ver en otro tema. Espero que esto les sirva, hermanos, y que puedan descubrir la verdad. Los muertos no están dormidos.